Buenas noches. Vamos a comenzar con el tema. Pues mis coordinadores fueron la doctora Mari Carmen Lagunas Alvarado, la doctora Avi y la doctora Susana Rivas, R2 de Medicina Interna. Y pues, su servidor, el ponente, Iván Vázquez. Vamos a tratar el tema de virus de la inmunodeficiencia humana asociada a infecciones oportunistas, como es citomegalovirus, complejo Mycobacterium avium y Cryptosporidium. Entonces vamos a comenzar con un caso clínico. ¿Quién de mis compañeros quiere leer el caso? Yo lo leo. Sí, Perdón. Es un masculino de 34 años quien cuenta con los siguientes antecedentes de importancia. Inicia su padecimiento actual desde hace 6 meses con la presencia de diarrea líquida, sin moco ni sangre, de 4 a 6 por día, acompañado de vómito, dolor abdominal leve en esogastrio, así como se agregó debilidad muscular que genera dificultad para la movilidad de ambas manos y actualmente con debilidad generalizada. Dicha sintomatología incrementa, motivo por el cual acude a valoración en el servicio de urgencias. Signos vitales: tensión arterial de 160, cardíaca de 98, respiratoria 22, temperatura 37.6. Y bueno, ¿nos apoyas a leer, Jesús? Gracias. Sí. Como antecedentes, pérdida ponderal de 27 kilos en 6 meses, niega fiebre, diaftesis nocturna, cefalea, dolor torácico. 4 años antes cursó con diarrea de larga duración, que resolvió espontáneamente y de menor intensidad que el cuadro actual. Niega alergias, niega crónico-degenerativos, antecedentes de actividad sexual de riesgo, sexo con hombres, múltiples parejas sexuales, su última pareja con VIH positivo, toxicomanías positivas, etilismo positivo, consumo de cocaína por 4 meses. ¿Cuál es su impresión diagnóstica y qué estudios de laboratorio solicitaría en este momento? Uno de mis compañeros que quiera comentar sobre estas preguntas y sobre el caso clínico. ¿Puedes regresarle al otro del caso clínico? Claro. Pues tenemos un caso clínico que presenta a un paciente joven de 34 años, pero ha tenido una diarrea crónica. Y pues las características de la diarrea nos las presenta el caso clínico. Igual, en cuanto a signos vitales, pues están todavía dentro de parámetros normales. Y pues ahorita está presentando datos como de debilidad muscular a nivel de miembros superiores y actualmente se presentó ya generalizado. Y en cuestiones de los antecedentes, pues tenemos que ha perdido mucho peso. Entonces, dentro de lo que ha perdido, pues podemos tener diagnósticos diferenciales. Y pues acá el caso clínico nos orienta que pues no ha presentado también como tal datos de síntomas B que nos pudieran hacer pensar a lo mejor en un linfoma. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es su, bueno, qué opinan del caso clínico y qué estudios de laboratorio solicitarían? Pues como es una diarrea crónica, yo creo que, bueno, no tiene características inflamatorias y pues tiene antecedentes de riesgo como contacto con pareja VIH positivo. Entonces, pues yo creo que dentro de los laboratorios iniciales, igual y valdría la pena pues pedirle una química sanguínea para ver cómo está la función renal, a ver si no está haciendo una lesión renal aguda tipo prerrenal por la deshidratación. También electrolitos para ver que no tenga desequilibrio hidroelectrolítico, una biometría hemática completa con diferencial. Mm, yo creo que igual valdría la pena hacerle su prueba rápida para VIH. Y pues igual y ya un coproparasitoscópico y coprológico de las heces. Muy bien, Raúl. Y bueno, ¿cómo ves estos laboratorios que se le tomaron? Pues
Pues como señalas, creo que llama la atención que tiene leucocitosis con desviación a la izquierda, una leucocitosis de hasta 22.000, 11 horas después a su internamiento. Eh, Parece que la función renal está bien. Su único desequilibrio hidroelectrolítico es que tiene hipocalemia. Mm, Creo que no le sacaron albúmina, ¿verdad? No, no la tenemos acá, me parece. Ah, sí, sí, aquí está abajo. 3.9, 3.2. 3.2, así es. Y pues si se dan cuenta también tenemos aquí alteraciones de las transaminasas, empieza a generar un ligero aumento de ellas. Y pues las alteraciones, como lo dijiste, de los electrolitos, pues también nos orientarían a pensar en que por ahí vaya también lo de la alteración muscular que presenta nuestro paciente. Bueno, estos son los estudios de imagen que se solicitaron para el paciente. En la tomografía que se pidió de abdomen, habían imágenes compatibles con dilatación de intestino delgado, presentando gas y líquido, y que hacían sospechar de un ilio, pero también tenían el colon, las paredes engrosadas. En la radiografía de abdomen había aire libre a nivel infrahepático y había dilatación del intestino delgado de forma leve y también difusa. Entonces, ¿esto a qué les haría pensar a ustedes? Pues dentro de los agentes que suelen causar diarrea crónica, citomegalovirus es como el que tiene mayor afección en la pared intestinal, y en la tomografía un dato que era orientador a eso era justamente el engrosamiento de la pared del colon. Entonces podría estar orientado más a eso. Muy bien, Ivonne, gracias. Y bueno, algunas preguntas. Bueno, dice que al paciente se le protocolizó y se le estudió, así como dijo Raúl, se le pidieron las pruebas, fue diagnosticado con VIH positivo y bueno, ya pensando como nos dice Ivonne, en una colitis por citomegalovirus asociada a VIH, ¿qué prueba considerarían ustedes hacer para poder confirmar este diagnóstico? Y en determinado momento que fuera positivo, ¿qué tratamiento le instaurarían al paciente? Se le debería realizar una biopsia, ¿no? Del colon. Una biopsia de colon por colonoscopía. Y pues bueno, la biopsia se le realizó a nuestro paciente. ¿Qué esperarían encontrar en las lesiones bueno, en la histopatología de esta biopsia? Se ven cuerpos intranucleares en ojo de búho. Así es, los cuerpos intranucleares o intracitoplasmáticos son como muy característicos de esta afección de colitis por citomegalovirus. Y pues bastante bien. Gracias. Y bueno, vamos a comenzar con el tema de citomegalovirus y como infección oportunista para el VIH. Vamos a ver que pertenece a los herpes viridae, a la familia. Es un virus de doble cadena de ADN y pues normalmente este virus, los pacientes ya tienen antecedentes de haber tenido la infección primaria y que queda latente. Eh, Actualmente se considera como una enfermedad definitoria de SIDA y pues su presencia en un paciente con VIH nos podría hablar de un factor de rápida progresión de la enfermedad. En cuanto a la epidemiología, pues es de los virus más frecuentes encontrados como infecciones oportunistas. Normalmente el riesgo incrementa cuando tenemos un recuento de CD4 menor a 50 células. Y pues también tenemos alta carga viral. La reactivación, pues como les comenté, es lo más frecuente en esta enfermedad. Eh, Antes, cuando no existía adecuado tratamiento para antirretroviral, los pacientes llegaban a presentar 30% de todos los pacientes con VIH la presentaban. Actualmente ha disminuido bastante la incidencia y pues se ha visto que hasta un 95%. Se puede presentar de diferentes formas, localizadas o diseminadas, y dentro de las manifestaciones clínicas podemos tener pues manifestaciones generales o manifestaciones más sistémicas. En el caso de las generales, pues tenemos fiebre, tos, malestar general, infección respiratoria, y en cuestiones más específicas, pues como ustedes saben, el citomegalovirus afecta principalmente a la retina y es muy común que se presente en una MAC diseminada afectación de órganos. En este caso, la retinitis es la más frecuente y el 5 al 10% de los pacientes que tienen VIH pueden llegar a presentar la colitis, como lo veíamos en el caso clínico.
los pacientes también pueden llegar a tener riesgo de presentar un tipo de esofagitis, que sería una afectación similar a la colitis en cuanto a lo gastrointestinal. Las formas clínicas del citomegalovirus en el VIH la podemos dividir en dos: en un síndrome de citomegalovirus o en la enfermedad de órgano terminal, que sería como más sistémica. Los factores de riesgo que pueden presentar aquellos pacientes que tienen citomegalovirus y VIH, pues como les comenté, es un recuento celular menor a 50 CD4. Y pues acá es muy importante que quiero que ustedes puntualicen en cuestiones del tratamiento antirretroviral. Puede tenerlo el paciente, pero si no es eficaz, va a seguir teniendo riesgo para presentar alguna infección oportunista. En este caso, si lo tiene y no es eficaz, pues sería un factor de riesgo: infecciones oportunistas previas, alta viremia mayor a 100,000 copias. El cuadro clínico, pues ahorita lo vamos a comentar, y se puede llegar a generar aislamiento del citomegalovirus por tejidos o líquidos. En la forma de citomegalovirus por síndrome, se puede presentar una fiebre de 2 días de duración, y en el cuarto día agregarse leucopenia, trombocitopenia, aumento de transaminasas. Y si se dan cuenta, pues estas son afectaciones que también engloban otros órganos. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la retinitis. Esto es muy importante que conozcamos que la retinitis, lo más frecuente es que se genere unilateral. Pero si el paciente no llega a tener un adecuado tratamiento antirretroviral y empiezan a disminuir más los CD4, el paciente puede evolucionar o progresar a que se afecten de forma bilateral y le genera una retinitis bilateral. 1/3 de los pacientes puede llegar a presentar esto cuando tienen un tratamiento antirretroviral ineficaz. El cuadro clínico va a depender de la afectación, si es periférica o es central. En la periférica podemos tener miodesopsias, escotomas, y nos va a empezar a afectar el campo visual periférico. Pero en cuestiones de la afectación central, vamos a tener disminución de la agudeza visual, podemos tener ya defectos de campos visuales centrales, y pues nos estaría hablando de que ya está afectando mácula y nervio óptico. Las lesiones retinianas características del citomegalovirus van a ser lesiones que son necrosantes y se pueden ver en la imagen como blanco, algodonosas o amarillentas. Puede presentarse con o sin hemorragia. Y dentro de estas, pues tenemos estas imágenes de acuerdo a la progresión. En la primera imagen tenemos una enfermedad precoz que afecta a la retina y algunos vasos. Posteriormente, si se dan cuenta, las lesiones algodonosas empiezan a ser más extensas y, pues como les dije, puede ser con o sin hemorragias, y ya nos están presentando algunas hemorragias en esta imagen. Y la retinitis con papilitis, que sería una progresión más severa. Ahora, hablando acerca de la colitis, que era sobre nuestro caso clínico, como ven, es una afectación un poco menos frecuente, el 5 al 10% de los pacientes lo presenta, y pues es característico de aquellos pacientes que tienen un tratamiento antirretroviral ineficaz o que no tienen tratamiento. Clínicamente presentan pérdida ponderal, anorexia, dolor abdominal y diarrea, como lo estábamos viendo en nuestro paciente. Las complicaciones que pueden llegar a tener si no le damos un tratamiento adecuado es una perforación de colon, una hemorragia y pues lo que nos traduciría a un cuadro de abdomen agudo. Como nos dijo Ivonne, la tomografía de abdomen va a presentar engrosamiento de pared colónica, que sería parte de nuestro abordaje. Y bueno, pues otras manifestaciones que podemos tener que son más sistémicas del citomegalovirus pueden ser demencia, puede ser ventrículoencefalitis o en este caso, pues una presentación como tipo de síndrome de Guillain-Barré. Bueno, para el diagnóstico del citomegalovirus, podemos tener podemos hacer una PCR, que sería con adecuada sensibilidad y especificidad, los ensayos de antígenos, los cultivos. Bueno, en este caso, si se dan cuenta, en sangre no sería tan adecuado poder tomar alguna prueba diagnóstica para citomegalovirus, ya que se ha visto que el 70% de los pacientes llegan a tener la negativa, a pesar de que pueda estar presente el citomegalovirus. Entonces, ¿de dónde se aconseja? Como la manifestación más frecuente de esta patología es la retina, se puede tomar humor vítreo de ahí, y el 80% de los pacientes pueden tener una PCR diagnóstica. Del líquido cefalorraquídeo en cuestiones del sistema nervioso central, del humor acuoso,
y pues se recomienda, muy importante, el examen oftalmológico en todos los pacientes porque pues como vemos es la afectación más frecuente que va a tener esta enfermedad en pacientes con VIH. En cuanto a colitis y esofagitis, como ya mencionaron ustedes, la ulceración de la mucosa se va a ver en la colonoscopía y por medio de biopsia podemos ver inclusiones intracelulares o intracitoplasmáticas, que sería como un punto muy importante que recordar. Que en este caso pues serían estas que vemos acá, en estas imágenes. Bueno, para la prevención de la enfermedad, como ustedes saben, hay muchas enfermedades de infecciones oportunistas en las cuales les podemos dar, no sé, profilaxis para que se pueda prevenir cuando tenemos un recuento celular de CD4 bajos. Como ya vimos, el factor de riesgo pues sería CD4 menor a 50. Pero pues acá en la prevención no se recomienda dar una profilaxis como tal, porque pues se ha visto que pues el costo y la toxicidad de los medicamentos y no ha mejorado ni la sobrevida, ni la mortalidad, ni la morbimortalidad de los pacientes. Entonces no tenemos como tal una profilaxis para, en este caso, el citomegalovirus, pero el tratamiento antirretroviral es de vital importancia porque cuando un tratamiento antirretroviral es eficaz, nos puede generar una reconstitución inmune del paciente y aumentar los CD4. Cuando ya diríamos que a lo mejor pues empieza a tener menos riesgo de tener la infección cuando tiene CD4 mayor a 100. Y pues como mencionamos, la detección temprana oftalmológica para ver si nuestro paciente llega a presentar algún tipo de anomalía en la retina. En cuanto al tratamiento, tenemos tratamientos de primera línea y algunas alternativas cuando los de primera línea fallan o tenemos alguna sensibilidad para estos medicamentos o reacción adversa. La primera línea, este tratamiento que estamos viendo acá, va a ser enfocado para la retinitis por citomegalovirus. Y pues podemos utilizar ganciclovir o foscarnet o valganciclovir. En el caso, comentaban algunos artículos de los que les pasé, que se podía llegar a poner un implante liberador de estos tratamientos, pero pues había visto que no lo teníamos por acá en México, entonces podemos hacer uso de estos tratamientos y si se dan cuenta son tratamientos algo cortos, de 7 a 10 días. En las terapias alternativas, estas van a ser inyecciones intravítreas. Alternativamente podemos ocupar las inyecciones más una sistémica. Si tuviéramos algún caso de falla en la terapéutica o que nuestro paciente no vaya respondiendo bien, podemos usar ganciclovir seguido de dosis, digamos, una vez al día y algunas combinaciones como ganciclovir más valganciclovir o foscarnet. Entonces son los medicamentos más utilizados. En este caso el de primera línea, pues nada más hay que recordarlo, ganciclovir o foscarnet. Y bueno, el tratamiento también, como vimos en el caso clínico, de la colitis o esofagitis, cuando estamos afectados, está afectando el citomegalovirus al sistema gastrointestinal, pues es una terapia más sistémica. La anterior era para retinitis intravítrea y esta pues son tratamientos más largos, son de 24 a 21 días, con terapia de elección ganciclovir intravenoso. Inclusive en casos leves podríamos utilizar ganciclovir. ¿Cuándo vamos a decir que a lo mejor ya está funcionando el tratamiento o queremos quitar la terapia crónica? Cuando el paciente ya tiene remisión de los síntomas y cuando el tratamiento antirretroviral también está haciendo ya su efecto en cuestiones de subir más allá de CD4 más de 100 células por milímetro cúbico. Los criterios para suspender la terapia de mantenimiento crónico, normalmente la terapia, como vieron, se da entre 7 a 10 días, inclusive hasta 14 días, pero se recomienda dejar la terapia todavía hasta que tenga una reconstitución inmune adecuada. Y acá vamos a ver estos criterios. Normalmente se completa entre 3 a 6 meses la terapia de mantenimiento crónico. Cuando ya tenemos los 3 a 6 meses, podemos llegarlo a suspender, ausencia de lesiones activas y un recuento de CD4 sostenido entre 3 y 6 meses, que sería mayor a 100 células y se ha visto en la literatura de que ha disminuido bastante el riesgo de tener una infección activa por citomegalovirus. Pero si ustedes llegan a tener pues no sé, le dan el seguimiento a su paciente y llegan a tener CD4 menores a 100, pues está indicado reiniciar la terapia para el citomegalovirus. Bueno, el seguimiento oftalmológico es importante mencionar que se puede dar cada 3 meses para una detección temprana o una recaída, que las lesiones no remitan, que las lesiones empeoren, y esto nos hablaría de que podemos usar una terapia alternativa como fue lo que vimos.
Ahora vamos a pasar al tema del VIH y complejo de Mycobacterium avium. Hablando del Mycobacterium avium, tenemos que se compone, pues este complejo, los principales serían Mycobacterium avium y Mycobacterium intracelular, que serían los más frecuentes que generan la afectación en estos pacientes de VIH. Y pues la incidencia, si se dan cuenta, es muy pequeña, es menores a 1, inclusive mencionaban entre 0.36 y 0.72 por cada 1000 personas al año. ¿Esto por qué? Porque ha disminuido bastante, ya que actualmente tenemos terapias antirretrovirales muy eficaces, y la incidencia de MAC diseminada, hablando del complejo Mycobacterium, se había presentado en pacientes del 20 al 40% de todos los pacientes que tenían VIH la llegaban a presentar. Actualmente pueden llegar a pasar siempre y cuando el tratamiento antirretroviral sea ineficaz o que tenga una mala profilaxis. Ahorita vamos a ver que para estos pacientes, bueno, pueden llegar a tener también bacteremias, que en este caso serían para Mycobacterium avium en subespecies hominicius o colombiense. Y bueno, pues la transmisión de esta micobacteria no tuberculosa sería por medio de la inhalación, por medio de la ingestión, por inoculación de bacterias. Compartir nuestras experiencias, ¿no? ¿Qué es importante? Bueno, los CD4, el recuento de CD4, cuando tienen menor a 50, pueden llegar a aumentar el riesgo de adquirir esta enfermedad o de que sea activa. Y pues una carga viral alta, mayor a 1000 copias. Bueno, en cuestiones de esta enfermedad, algunos otros factores de riesgo, como ya los mencionamos, sería una replicación viral alta a pesar del tratamiento antirretroviral, que nos hablaría que está siendo ineficaz. Y pues bueno, si el paciente llega a presentar infecciones oportunistas previas o recurrentes, nos hablaría que también está presentando riesgo alto para presentar esta enfermedad. El cuadro clínico. El cuadro clínico que estamos viendo en este momento es acerca de la MAC diseminada. La MAC diseminada nos puede generar fiebre, diaforesis nocturna, pérdida de peso, fatiga, diarrea, dolor abdominal. Muy importante recordar que en el cuadro clínico un poco típico también de la MAC es la diarrea que llega a presentar en los pacientes de VIH. Algunos hallazgos que podemos llegar a encontrar en este tipo de afectación sería anemia, que no es concordante con el grado de la enfermedad, fosfatasa alcalina elevada, hepatoesplenomegalia, linfadenopatía, y pues si se dan cuenta son afectaciones también que nos están dando en otros órganos. Bueno, otra presentación de la enfermedad es la localizada, que más se está yendo hacia nodulares, linfadenitis, que pueden ser a diferentes regiones, cervicales, intraabdominal, inclusive nos puede dar pericarditis, osteomielitis, abscesos cutáneos, tejidos blandos, bursitis, y pues nos puede llegar a dar también infecciones en el sistema nervioso central. Algunos pacientes pueden llegar a presentar el síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria, y estos pacientes, pues si ya habían sido diagnosticados con MAC y que era subclínica, que no había presentado síntomas, pues nos puede dar un cuadro desenmascarador. En el caso de que no tuviera el diagnóstico previo, pues nos puede llegar a dar un cuadro paradójico. Para el diagnóstico de la MAC, bueno, pues vamos a tener que el cuadro clínico que acabamos de comentar se va a estar presente y nos haría sospechar de este diagnóstico. El aislamiento pues puede ser a base de cultivos, de sangre, ganglios linfáticos, médula ósea, tejido o líquido corporal. Como vieron, pues la afectación diseminada de la MAC pues nos puede dar a diferentes sistemas y regiones, y pues tendríamos de muchos lados para poder tomar a lo mejor una biopsia o alguna muestra para poderle tomar algún cultivo. Algunos otros que también son adecuados pues es la PCR y la cromatografía líquida o el frotis de Barr. En este caso, como estamos hablando de micobacterias. Y bueno, vamos a hablar acerca de la profilaxis primaria que le vamos a dar a estos pacientes. A los pacientes que llegan a tener tratamiento antirretroviral, pero que no es supresor, que no está llevando a una adecuada reconstitución inmune del paciente para un recuento adecuado de CD4, se les puede dar profilaxis, al igual que los pacientes que no llegan a tener tratamiento antirretroviral. Para aquellos pacientes también que tienen un recuento celular menor a 50 células y que se descarte MAC diseminada previamente. ¿Por qué? Pues si ya tiene la enfermedad, pues deberíamos de darle el tratamiento. Y pues no está recomendado en pacientes que tienen tratamiento antirretroviral,
que sí es eficaz y que está llevando a cabo la reconstitución inmunológica de nuestro paciente. Si ustedes ya iniciaron profilaxis, pero el tratamiento antirretroviral está siendo adecuado y empieza a subir los CD4 mayor a 100 a 200, entonces estaría recomendado, pues a lo mejor, en este caso, suspender la profilaxis. Y pues algunos factores que pues nos hablarían un poco acerca del pronóstico de la respuesta sería pues la carga viral que está teniendo nuestro paciente, las copias de ARN viral que puedan llegar a presentar. Si son mayores a 1000 células, pues también nos hablaría de una falla en el tratamiento. Y pues bueno, acerca del tratamiento de la enfermedad diseminada, pues vamos a ver que en cuanto a la profilaxis, podemos tener tratamientos de primera línea y tratamientos alternativos a este. Primero, lo ideal va a ser pues descartar que tenga la MAC diseminada como tal. ¿Cuándo vamos a iniciarlo? Pues ya lo vimos. Si tiene los CD4 menores a 50, podemos iniciar de primera línea citromicina, 1.2 gramos vía oral una vez a la semana. Otras opciones de tratamiento sería utilizar claritromicina o acitromicina en diferentes dosis. En cuanto a la alternativa, si llega a presentar nuestro paciente alguna reacción de hipersensibilidad a estos medicamentos, alguna intolerancia, podríamos ocupar rifabutina. Pero previamente a ocuparla necesitamos descartar que pudiera tener algún tipo de tuberculosis, ya que puede generar resistencia. Y pues como vimos, debemos de suspender la profilaxis si tenemos un tratamiento antirretroviral supresor o que te lleve a una reconstitución inmune adecuada de CD4 mayores a 100 o a 200. En cuanto al tratamiento como tal para la enfermedad, los tratamientos de primera línea siempre van a ser 2. En la profilaxis, pues si se dieron cuenta, puedes nada más dar 1, pero en este caso del tratamiento de la enfermedad como tal, los de primera línea siempre tienen que ser 2 para disminuir la resistencia. Puede ser claritromicina más etambutol o acitromicina más etambutol. Una alternativa que pudiéramos ocupar y que marca en los artículos que les envié es que pueda usarse claritromicina, etambutol, rifabutina. ¿Esto por qué? Porque ha disminuido ha aumentado la supervivencia y reducido mucho la farmacoresistencia en aquellos pacientes que no tienen tratamiento antirretroviral. Algunas otras alternativas, aparte de la rifabutina, pues pueden ser las fluoroquinolonas o los aminoglucósidos inyectables que también han demostrado adecuado tratamiento. El monitoreo, ¿cómo lo van a llevar a cabo? Pues van a ser a base de hemocultivos y puede variar entre 4 a 8 semanas o cada 2 a 4 semanas dependiendo de los síntomas del paciente y de la respuesta al tratamiento. Los efectos adversos más comunes que pueden generar sus tratamientos que estamos indicando, pues son malestares gastrointestinales generales, sabor metálico, elevación de transaminasas. Se ha visto que aumenta la mortalidad la claritromicina a una dosis mayor a 1 gramo. Entonces hay que tener cuidado. Y la rifabutina puede hacer pues también alteraciones en el tratamiento antirretroviral en aquellos que tienen inhibidores de proteasas. Es importante tener en cuenta que debemos de hacer un ajuste de dosis. En cuanto al síndrome de reconstitución inmune que se pueda llegar a presentar en nuestro paciente, el tratamiento inicial que deberíamos de ponerle a nuestro paciente pues va a ser a base de AINES, que ha demostrado que también mejoran. Si en determinado momento el CIRI no mejora con los AINES, deberíamos iniciar corticosteroides. En la literatura menciona que los corticosteroides en el CIRI han demostrado adecuada remisión de este síndrome. Y pues bueno, ¿cuándo vamos a suspender la terapia de mantenimiento crónico? En aquellos pacientes que llegan a completar el tratamiento por 12 meses, que tengan ausencia clínica de MAC y recuentos de CD4 sostenidos mayor a 6 meses, como habíamos comentado, mayor a 100 células de CD4. Y si ustedes llegan a tener, pues en este caso, un recuento celular menor a 100 después del tratamiento, después de suspenderlo, o en aquellos pacientes que tienen un TARP pues no adecuado o ineficaz, se tendría que reiniciar la terapia. Y pues vamos a hablar acerca del fracaso del tratamiento. ¿Cómo se define un fracaso del tratamiento? Pues es una ausencia de respuesta clínica adecuada, persistencia de Mycobacterium después de 4 a 8 semanas de tratamiento. Como habíamos comentado, pues en estas semanas ya deberíamos de estar tomando el control del tratamiento para ver cómo va respondiendo. Se puede hacer una prueba de susceptibilidad a acitromicina o claritromicina. ¿Por qué? Porque pues vamos a ver si sí tiene adecuada respuesta o no, o si sí son sensibles a estos medicamentos. En cuanto al manejo de rescate, pues como ya habíamos visto, se puede manejar con
otros tratamientos como rifabutina, fluoroquinolonas, pero nos aconseja la literatura que podemos usar rifabutina más aminoglucósidos, que serían unos fármacos que no estábamos usando previamente en el tratamiento de primera línea, como lo habíamos visto. Y pues esto está aconsejado acompañando del tratamiento antirretroviral. ¿Para qué? Para que tenga una adecuada reconstitución inmune de los CD4 y pues lo llevemos a más de 100 células. En cuanto al embarazo, pues tenemos que inicialmente la profilaxis, pues no se recomendaría, pero si llegáramos a tenerlo que dar, la profilaxis primaria de primera línea podríamos usar acitromicina en aquellas pacientes que no tienen un tratamiento antirretroviral eficaz, que no están teniendo adecuado aumento de CD4. En la profilaxis secundaria podríamos usar acitromicina más etambutol, que serían nuestras opciones terapéuticas. Y bueno, hablando acerca del VIH y el Cryptosporidium, que es otro de las infecciones oportunistas que llegan a afectar a nuestros pacientes, pues tenemos que el Cryptosporidium es un parásito protozoario intracelular de primera instancia. La transmisión pues va a ser fecal oral y es por el consumo de oquistes, de alimentos contaminados, de agua contaminada, que llegan inclusive a completar un ciclo en el ser humano. Este patógeno pues tiene una incidencia, al igual que el MAC, pues menores a un caso por cada 100,000 personas por año, y esto es debido al tratamiento antirretroviral eficaz que hemos tenido en estos tiempos. Inicialmente infecta el intestino delgado y nos puede generar una diarrea crónica, especialmente, bueno, las especies que llegan a afectarse es el Cryptosporidium parvum, y pues se ha dividido en Hominis, parvum y Melagridis. En este caso, pues en Europa predomina el parvum y en África y Estados Unidos el Hominis. Dentro de las manifestaciones clínicas que podemos llegar a presentar en nuestros pacientes, tenemos pues que son diarreas líquidas, muy agudas o subagudas, llegan a presentar náuseas, vómito, fiebre, y pues nos pueden dar también dolor abdominal bajo, mala absorción. Es muy importante que ustedes recuerden que aparte del intestino delgado puede llegar a afectar la vía biliar. La vía biliar puede llegar a generar alteraciones como colangitis esclerosante o pancreatitis, que es muy, pues es algo típico de esto, de que nos pueda llegar a dar, y es importante recordarlo. Y pues en aquellos pacientes que llegan a tener un CD4 menores a 100, podemos ver que en estos pacientes pues se pueden dar manifestaciones extraintestinales. Para el diagnóstico de criptosporidiosis, pues lo primero va a ser identificación microscópica. Podemos ver los oquistes en heces o en tejidos, y pues nuestro estándar de oro estaría basado en una inmunofluorescencia directa. La tinción de Kim-Young también nos podría ayudar, bueno, tiene una sensibilidad baja, pero podríamos ver bacilos ácido alcohol resistentes. En este caso, es una tinción pues un poco clásica acerca de este padecimiento, y pues es importante mencionarla. Otros estudios que podemos llevar a cabo sería un ensayo de inmunoabsorbente o pues inmunocromatografía, que tiene una sensibilidad del 66 al 100%, algo variada, pero pues sí llega a tener el 100. La reacción en cadena de polimerasa sería todavía con mayor sensibilidad y especificidad para este agente, y pues las muestras las podríamos tomar de la diarrea como tal, y se recomienda que puedan llegar a ser hasta 2 muestras de una diarrea leve. Bueno, para la prevención, este agente, esta infección oportunista, pues nos menciona que la única prevención que podríamos hacer en un paciente que tiene VIH, pues es iniciar el TARV, el tratamiento antirretroviral. ¿Por qué? Porque es una infección que puede ser autolimitada. Entonces, todos aquellos pacientes que llegan a tener diagnóstico de VIH, de reciente diagnóstico, pues debemos de iniciarle el tratamiento antirretroviral, y pues llega a ser autolimitada cuando ya tenemos unos CD4 mayores a 100, que en este caso nos hablaría de una reconstitución inmune adecuada acerca del tratamiento y que sería eficaz. ¿En qué nos basamos en esto? Como es una diarrea aguda y subaguda, pues tenemos que iniciar adecuada hidratación de nuestros pacientes, optimizar el tratamiento antirretroviral si es que ya lo presentan, si es que ya lo tienen, para restaurar los CD4 mayores a 100. La rehidratación oral pues debe de ser intravenosa y de forma agresiva, y el reemplazo de pérdidas de electrolitos, como ya habíamos visto en el caso clínico, pues todo eso es importante de primera instancia. El tratamiento sintomático de la diarrea se puede ocupar tintura de opio contra la loperamida, que la tintura de opio había mostrado mejores resultados para el control de este tipo de diarrea.
Y algunas alternativas junto al tratamiento antirretroviral, como ya vimos, tal vez no tenemos profilaxis, pero tampoco pues, se autolimita esta diarrea, pues podríamos, la FDA ha autorizado este medicamento que es la nitazoxanida en 500 a 1000 miligramos bioral cada 12 horas con alimentos, inclusive por 14 días, más el tratamiento antirretroviral optimizado, la rehidratación y reposición de electrolitos, como un tratamiento adecuado para este padecimiento. Entonces es importante también pues, tenerlo en cuenta. Otra alternativa que pudiéramos usar es la paramomicina, junto al tratamiento antirretroviral siempre, más la rehidratación y la reposición de electrolitos que ha tenido pérdida del paciente. Y pues no sé si tengan algún tipo de dudas. ¿Alguien, chicos? Sí, yo tengo una duda. Cuando estamos en el tratamiento de mantenimiento de citomegalovirus, si hay neutropenia inducida por el ganciclovir, ¿ahí cuál sería la medida apropiada? ¿Suspender o agregar algún agente estimulante? Pues prácticamente ¿Alguien? Doctora Abby, no la escuchamos. Ujú. No, ya no le escuchamos nada. No, creo que la perdimos. Creo que sí. Sigue conectada, pero no se Sí, escucha. sí está conectada. Déjenme preguntar. Ya se le desconectó. Ya dice que se fue su internet. ¿ya me escuchan? Ya. Sí, ya. Es que no tengo datos, pero ya se fue y regresó el internet de mi casa. Entonces, te decía, Ivonne, que sí es recomendable la utilización del Filgastrim. Prácticamente a muchos pacientes, no llega, o sea, tienen neutropenia, pues, pero no es tan profunda o severa, o sea, vemos a lo mejor neutros de 1000, 1500, y pues podemos esperarnos con el paciente a continuar el tratamiento, ¿verdad? Pero, prácticamente, por eso es importante que si tiene el Filgastrim, que si tiene una neutropenia, perdón, profunda, si agregues el Filgastrim. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, yo había leído que para iniciar terapia antirretroviral en citomegalovirus tenías que primero descartar o solucionar la coriorretinitis por el riesgo que existe de pérdida visual en el paciente. Pero ya después, una vez de que yo resolví esto, ¿cuándo se le debería de reiniciar la terapia? Con el citomegalovirus hay que tener bastante cuidado respecto a que podemos tener en el momento del tratamiento con el paciente dos momentos de empeoramiento. Uno, cuando no tiene tratamiento antirretroviral el paciente y tú inicias el ganciclovir o valganciclovir, generalmente pues debe de ser al inicio del tratamiento siempre intravenoso para ambas patologías, tanto para la coriorretinitis como para la colitis, que son las formas más frecuentes. Y eso es muy importante que uno le explique al paciente que una vez que vaya a iniciar el tratamiento puede tener empeoramiento. ¿De acuerdo? Eso es por el mismo efecto que la muerte del virus que tú le estás provocando con el antiviral le provoca también más daño a nivel ocular.
pero con el tiempo la visión se tiene que recuperar. Y el otro momento en donde hay que estar, por eso hay que diferenciar los dos. Si es un paciente que ya tenía tratamiento, que ya iniciaste tu tratamiento antirretroviral y se desenmascara, un citomegalovirus, porque prácticamente cualquier oportunista se puede desenmascarar. Si se desenmascara porque, no sé, a lo mejor tenía 30 CD4, estaba sintomático, pero empieza a reconstituir y empieza con un cuadro de corioretinitis, el paciente también va a tener empeoramiento ahí. Y ahí lo que tú ya tienes que hacer con ese paciente es continuarle el tratamiento antirretroviral, dejarle obviamente el valganciclovir y valorar también el uso de esteroide. Ahora, si ya tienes al paciente que le acabas de detectar la corioretinitis por citomegalovirus, el tiempo que te tienes que esperar en promedio para el inicio del tratamiento antirretroviral es muy parecido a los demás oportunistas. Tiene que ser 3 a 4 semanas y ya se lo puedes iniciar. Pero es muy común, muchachos, por eso tienen que tenerlo en la mente, que tras el inicio del tratamiento antirretroviral y tras el inicio del ganciclovir o valganciclovir, el paciente tenga empeoramiento de la visión, pero después se va a mejorar, o sea, después ya va a recuperarse y la visión, obviamente, pues con el tratamiento y eso mejora, a diferencia de que si no lo tratamos, porque como comentó Iván, pues es pérdida visual segura o bilateral. Uh-huh. Gracias, doctora. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo me quedé con una duda, pero no estoy seguro si es muy tonto. En el caso clínico, era pues un paciente que su pareja era VIH positivo, ¿no? Y él tenía diarrea, o sea, había empezado con un cuadro diarreico, ¿no? Pero lo que me quedé con la duda es, si él, por ejemplo, todavía no tenía el diagnóstico de VIH, empieza con diarrea antes de sospechar de una oportunista, o sea, podríamos sospechar que es por nada más la infección por el VIH, ¿no? O sea. Así es, sí. De hecho, pues el abordaje de diarrea y VIH pues es bastante extenso. Definitivamente en el contexto de que tú hagas el diagnóstico diferencial en el paciente conociendo varias cosas, el tipo de diarrea, abordajes sencillos como son solicitarle coproparasitoscópicos y coprocultivos, al paciente, porque hay muchas cosas que tienes que hacer diagnóstico diferencial y obviamente el conteo de CD4 también nos va a ayudar. Una vez, y eso es algo importante, que yo a través de que tengo un paciente con diarrea crónica y hago estudios de extensión, por ejemplo, incluyendo la colonoscopía, puedo hasta el final, y la diarrea por VIH finalmente va a ser un diagnóstico diferencial ya, o sea, ya al último, pues no va a ser algo en el que nosotros podamos pensar de una forma inmediata, sino prácticamente va a ser la exclusión. Y sí es bien importante, muchachos, que el mensaje de la clase sea que tanto MAC como citomegalovirus solamente los vamos a ver con conteos de 50, menores de 50 CD4. A lo mejor pueden tener menor de 100 CD4, pero de ahí que vean un paciente con más de este conteo de CD4 es muy raro, al menos que esté en una reconstitución inmunológica. Pero por sí solo no vamos a sospechar en pacientes, y por eso es también que ya no los vemos tan frecuentemente en pacientes que tengan esta sintomatología, ¿cómo se llama? Luego que se trate de citomegalovirus o que se trate de alguna, ¿cómo se llama? De complejo MAC. Uh-huh. Es interesante también el comportamiento de la viremia, y algo ya lo dijo, por eso también hace ratito Iván, el por qué no es tan útil la viremia de citomegalovirus, obviamente, pues como estoy diciendo, en sangre, ¿verdad? Prácticamente, si quiero utilizar medición de la carga viral para corioretinitis, tiene que ser, como dijo, en el humor vítreo, pero lo que pasa con estos pacientes es algo muy interesante porque tienden a ser viremias transitorias.
¿de acuerdo? Casi incluso muchos pacientes, incluidos nosotros los inmunocompetentes, a pesar de, o sea, porque ya hemos estado expuestos en algún momento de nuestra vida con este virus que es prácticamente ubicuo, tienden a ser estas viremias transitorias. Entonces, por eso es que muchas veces el medir la carga viral de citomegalovirus hay que tomarla con reserva porque es muy probable que las vayan a tener positivos. Y hay algunos estudios interesantes que han usado algunos puntos de corte, como por ejemplo mayor de 1000 copias, mayor de 1500 copias en sangre, para pensar que el paciente pueda tener una enfermedad diseminada por citomegalovirus. Pero esto es como nuevamente hay que tomar, no va a ser un gol estándar, pues porque el paciente tiende a hacer viremias transitorias durante el curso de la enfermedad. ¿Y qué otra cosa les iba a comentar? Pues creo que nada más del MAC. El MAC es prácticamente muy similar, muchachos, a un cuadro de TB miliar. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos hepatoesplenomegalia, podemos llegar a tener pancitopenia. Es muy, muy común que el paciente con MAC y VIH tenga pancitopenia, elevación muy importante de la DHL. ¿Qué otra cosa importante con ellos? Lesiones, también podemos observar lesiones cutáneas. Algunas lesiones pulmonares también podemos llegar a ver, como en TB, en Mycobacterium tuberculosis, pero no tan frecuentemente. Y definitivamente, como les digo, o sea, prácticamente estos pacientes, tuve un paciente el año pasado que tuve la oportunidad de poder diagnosticar, o sea, yo ni sabía que era MAC, pero me piden que lo vaya fuera a valorar, lo valoro, este paciente llegó por una fascitis necrotizante, hizo la infección de los tejidos blandos en región inguinal que se extendió hacia pene, pues nada más como por esa lesión que tenía, le decidieron hacerle los cirujanos una ELISA y que salió positivo, ¿no? Y evolucionó muy bien de la fascitis, el paciente pues prácticamente, según él nunca se había hecho una prueba de VIH, sí es homosexual, y pues sale positiva, le pusieron un VAC, estaba bien, pero empieza a hacer fiebres, predominio de la tarde-noche, y diciendo al paciente pues que antes no tenía nada. La verdad es que el caso, pues por eso digo que de primera instancia no pensé en algún oportunista, porque llegó con esa infección de tejidos blandos. Entonces lo primero que pensé pues es que a lo mejor la herida de la fascitis pues no estaba evolucionando bien, ¿no? Pero pues no, lo metieron al lavado, el VAC estaba, el sistema estaba súper bien funcionando, sale el conteo de CD4, 0.5 CD4. Entonces, pues, carga viral, no me acuerdo cuántas tenía, pero pues ya es una infección crónica, ¿no? Entonces, dije, no, pues 0.5, pues no me quedó otra más que taquearlo. Tenía hepatoesplenomegalia y conglomerados ganglionares, muy pocos, la verdad es que no tenía muchos, pero pues con qué los iba a hacer si tenía 0.5 CD4. Y me tocó, le hice mielocultivo, lo mandé a nutrición. A diferencia de Mycobacterium tuberculosis, el MAC crece más rápido. Y en semana y media ya me habían dado la identificación de la micobacteria, Mycobacterium avium complex. Entonces, pues ya hasta ahí, mejor dicho, no me dieron la identificación de la micobacteria, nada más que era VAR positivo. Entonces ya estaban en la identificación de la micobacteria, inició DOTBAL y me hizo, una reconstitución, una respuesta paradójica, perdón. Le inicié el DOTBAL, la fiebre como que más o menos empezó a disminuir y de repente picos otra vez de 40, 39.5, así todo el tiempo, ¿no? Y no, pues entonces yo pensé ahí que ya, pues que estaba haciendo una respuesta paradójica, que recuerden que esto es un empeoramiento de una enfermedad que inicias tu tratamiento y que aparentemente ya había tenido mejoría. Y pues para no hacerle larga el cuento, aparte de que le inicié el DOTBAL, le inicié 50 miligramos de prednisona y con eso se le quitó la fiebre al paciente.
como a las 3 semanas ya me dieron la identificación, que era un Mycobacterium avium complex, y cambié el tratamiento, pues, porque pues tenía Dotval y pues no le estaba dando también el otro componente que me faltaba, que era la claritromicina, y pues cumplió 1 año de tratamiento con este medicamento. Muy probablemente, como Iván nos dijo, si yo hubiera tenido la oportunidad de hacerle durante todas esas fiebres que tenía el paciente, hemocultivos dirigidos a micobacterias, pues ahí hubiera estado la micobacteria, muchachos, ténganlo por seguro. Pero como pues prácticamente la herramienta de la que yo me apoyo más, porque es la que me apoyan en el Instituto de Nutrición, que es a donde mando los milocultivos, pues es el aspirado de médula ósea. Pero como dice Iván, ténganlo por seguro que este paciente, en esos hemos, si le hubiéramos tomado, iba a crecer ahí la micobacteria también. Y pues ya, mañana vamos a ver, ya no les voy a comentar mucho de tratamiento antirretroviral y tuberculosis, porque mañana seguramente nos va a comentar varias cosas de eso, Sarita, qué medicamentos no podemos darle para que no hagan interacciones. Y por último, nada más corregirle, Iván, que la tinción del criptococo, del criptosporidio, no vamos a ver bacilos ácido alcohol resistentes, porque es un parásito. Entonces acuérdense que lo que nosotros vemos en el Quinjun usa el mismo principio que la tinción de ZN, usa el azul de metileno, usa la fuchina, pero acuérdate que vemos oquistes, Iván, ¿sí? Entonces no vemos bacilos porque el tamaño de la bacteria es muchísimo más pequeñito que la de un quiste. De hecho, en el microscopio las leemos a 50x, no a 100 como para las micobacterias. Entonces ahí nada más esa pequeña corrección. Claro. Gracias, doctora. Con fines de examen, siempre acuérdense de cuando estudien estos oportunistas, estudiar bien la profilaxis, cuándo se da la profilaxis y el tratamiento cuando el paciente ya tiene la infección. O sea, es muy importante que estudien mucho la infección, etcétera, pero las profilaxis son muy importantes porque es muy frecuente que se las pregunten a todos, en examen profesional, en ARM, en el PUEM, en el consejo, en todos. Y sobre todo con qué cifra de CD4 ya se empieza la profilaxis. Eso también es muy preguntable en los exámenes. Entonces, digo, es importante que entiendan el tema y todo, pero sí hay puntos clave que tienen que saber de cada tema, que es lo que siempre les preguntan. Y en VIH a los R1, en el PUEM siempre les ponen por lo menos 1, 2 o hasta 3 casos de VIH. Y por eso es que Avi decidió que lo viéramos como por partes para verlo bien y porque es un tema que seguro, igual que tuberculosis, seguro les va a venir en el PUEM, segurísimo. Y de hecho vienen varios casos clínicos de esto, entonces para que los repasen bien. ¿Sale? Bueno, pues no sé si Avi y Vicky quieren agregar algo más. Creo que no, bueno, yo no. Bueno, hoy acabamos temprano. sí, gracias, Iván.